Excursionistas, ¿cuál fue la cosa más aterradora o extraña que has visto en la naturaleza? Al bajar por un sendero de montaña al anochecer, me doy cuenta de que me he demorado demasiado en la cima. Tengo quizás un poco menos de una hora hasta el comienzo del sendero. Estoy solo, pero conozco bien el camino y tengo un faro sobre mí. Justo cuando el crepúsculo se desvanece en una noche oscura y sin luna, estoy doblando una esquina y me congelo instintivamente. La luz se refleja en unos ojos que están posados sobre mí desde la oscuridad, a unos 30 metros de distancia. El vago contorno de un gran oso negro solitario emerge del bosque y camina hacia el sendero, frente a mí. Me mira y yo le devuelvo la mirada. Los osos negros viven en esta área, lo he sabido y los he visto 2 veces antes durante el día en viajes anteriores. Sin embargo, nada como estar cara a cara con uno por la noche. Levanto mis manos por encima de mi cabeza, haciéndome lo más grande posible. Grito largo y fuerte, como el grito gutural y feroz de un hombre que puedo reunir. El oso hace una pausa y me resopla, mirando brevemente detrás de él al bosque del que vino. Luego, lenta y casualmente se aleja de mí, caminando de regreso al bosque de donde vino. El crujido de las hojas bajo los pies del oso se vuelve más silencioso hasta que lo único que puedo escuchar son los latidos de mi corazón. Me doy cuenta de que ahora tengo que ir en la misma dirección que el oso. Tal vez pasa 1 minuto más o menos, y corro. Cuando paso por el punto donde estaba el oso, miro hacia el bosque sin detenerme y no veo nada. Poco después, mientras corro, miro hacia atrás, retrocedo por el sendero para asegurarme de que no me siguen. Sigo mirando periódicamente detrás de mí mientras corro montaña abajo. Soporto tal vez 30 largos minutos corriendo en la oscuridad total por esta montaña con mi corazón a 130 por minuto. Afortunadamente no me tropecé ni me caí y me lastimé. Regresé al comienzo del sendero de manera segura. Donde yo vivo son muy comunes. Un osesno grande estaba afuera anoche cuando saqué al perro antes de acostarme. Se fue corriendo. Es alarmante saber que hay más de 300 osos en la oscuridad y nunca se sabe cuándo. Cuando vemos animales pequeños hincharse y tratar de parecer grandes y aterradores, pensamos que es lindo. Que tú seas el que tenga que aparentar ser más grande es aterrador. En un lago rural en Houston, tenía un oso, presumiblemente gris, en nuestro campamento toda la noche. 3 de nosotros temblando en nuestra tienda, esperando que el spray para osos funcionara. El oso no hizo nada. A la mañana siguiente, mientras cocinaba el desayuno, noté que algo nadaba hacia nuestro campamento desde 2 kilómetros. Un alce cruzó un lago enorme y terminó en nuestro campamento. Él era un imbécil. Nos asustó más que el oso. Muy agresivo. Sin gran daño. Pero dejamos el campamento y luego el alce cagó en nuestra tienda. Una vez fui a acampar con un grupo de amigos y alguien se emborrachó y vomitó afuera de su tienda. Un alce pasó por el campamento temprano en la mañana y orinó en la pila de vómitos. Todo lo que obtengo de este hilo es que, si bien los osos son peligrosos, los alces son más peligrosos y también son unos idiotas enormes. Viví en Maine durante los últimos 20 años y viajó la mayor parte del tiempo. Los alces son definitivamente idiotas. Son groseros y destructivos y no muy inteligentes, en absoluto. He encontrado restos humanos junto a fragmentos de cerámica, pero es típico de la historia de los nativos americanos en esa montaña en particular. Encontré una pelota de tenis en una guarida de coyotes. Los perros serán perros, supongo. ¿Le dijiste a la universidad local o al departamento estatal sobre esto? Apuesto a que les encantaría saber. Con respecto a la pelota de tenis en la guarida del coyote. Hemos tenido coyotes visitando nuestro patio con frecuencia desde noviembre pasado debido a que se despejó la tierra en el camino que nos separa. Tuve que empezar a poner los juguetes de los niños, especialmente pelotas y bolas en la casa. Los coyotes los llevarán a la parte baja de nuestro patio y los despedazarán mientras juegan con ellos. Un amigo mío y yo teníamos un permiso para buscar oro en lo profundo de las montañas de California. Un día estábamos caminando río arriba con nuestros perros para revisar el río y ver si algo cambió durante el invierno, como sucede a veces. Era un hombre mayor y vio un tronco y se sentó a fumar. Me senté a su lado y estábamos frente al río con una ladera empinada detrás de nosotros con una cresta de unos 5 metros de altura. De repente, sus perros más pequeños comenzaron a lloriquear y corrieron y se escondieron debajo de sus piernas y mi pastor alemán se puso de pie y hizo un gruñido bajo mientras miraba hacia la colina. Bromeé, eso no es una buena señal. Me di la vuelta y un león de montaña muy grande estaba agachado listo para saltar. Nos pusimos de pie y comencé a gritar mientras agarraba mi pistola. El león se dio cuenta de que no éramos una presa fácil y salió corriendo. Sabíamos que había osos y leones, pero nunca antes habíamos visto uno. Si los perros no se hubieran dado cuenta y no hubieran reaccionado, probablemente nos habrían saltado encima y nos habrían destrozado antes de que pudiéramos luchar contra él. Los dos estábamos armados,
por lo que uno de nosotros habría disparado. Nunca más fui a ninguna parte ahí sin al menos un arma. Estábamos a 24 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana y a otros 50 kilómetros de cualquier civilización, por lo que ser herido ahí apestaría. Los pumas son peligrosos no solo por lo silenciosos que son, sino también por cómo se mezclan con su entorno debido a la coloración. Vi uno en las montañas de Nevada en un barranco rocoso, y fue como si las rocas se movieran al principio. Mis ojos estaban confundidos por lo que estaban viendo hasta que el cerebro se dio cuenta. Crecí con leones de montaña en mi patio trasero. Teníamos alrededor de 28 kilómetros cuadrados de terreno y la mitad eran bosques que se extendían kilómetros a lo largo de nuestras tierras y las de los vecinos. Solían matar a nuestros pollos regularmente y encontrábamos sus órganos esparcidos por el patio ya que no comen órganos digestivos. Un poco asqueroso y aterrador para un niño. Hago muchos viajes de una semana por todo Arizona. Simplemente elija una ubicación remota y camine de 30 a 50 kilómetros y explore todo lo que pueda. Estaba al sur-suroeste de los Mazat Falls cuando desempaqué mi equipo y estaba instalando el campamento en la parte superior de un saliente con vista a este valle bastante amplio. Encendí un pequeño fuego que comenzó a humear y decidí orinar rápidamente. Mientras estoy en medio de eso mirando hacia este valle, miro a mi derecha y veo un tipo que parece haber salido de la película El despertar del diablo pero vestido como en Mad Max. Meando en la misma saliente, mirando en la misma dirección sobre el valle, a unos 20 metros. Él mira hacia mí, actúa sorprendido. Hey, no te vi allí, y decidió caminar para presentarse como vagabundo. Le di de comer al tipo. Arroz y frijoles. Habló sobre Dios y una especie de huesos gigantes que estaba buscando de los gigantes humanoides originales o algo así. Había algo mal con él, pero tenía miedo de descartarlo de mi vista o herir sus sentimientos. No dormí nada esa noche y nunca he vuelto a dormir sin mi pistola dentro de mi saco de dormir desde entonces. En un sendero en el bus australiano, hermoso día rodeado de naturaleza. A medida que se acerca la puesta del sol, las sombras se alargan mucho y la temperatura se sumerge masivamente, clima desértico. De repente, y quiero decir como en un instante, todos los sonidos de pájaros, insectos, incluso el viento se apagan. No puedo oír nada. Al mismo tiempo, este miedo primario me recorre la columna. Solo sé que algo está detrás de mí en el camino. Mirando hacia atrás no hay nada visible, pero este sentimiento no desaparecerá y está tan arraigado en mi amígdala que empiezo a correr. Aproximadamente 5 minutos de correr por el sendero y todos los cantos de pájaros y ruidos de insectos regresan y es como si hubiera imaginado todo. Regresé al mismo camino varias veces a la misma hora del día y nunca experimenté algo así y no me molesta volver, pero cuando pienso en ese día específico todavía me da escalofríos. Lo extraño de esto es que no creo que Australia tenga grandes depredadores terrestres. Hay dingos, pero no cazan humanos adultos. Me pregunto qué había afuera. Era lo mismo en la selva tropical. La noche sería una cacofonía de insectos y ranas. Luego, de repente, se quedaría en silencio durante un par de minutos, y luego comenzaría de nuevo. La mayoría de las aves, si no todas, se calmarán cuando haya un depredador cerca, así que siempre présteles atención. A veces, correr no es la mejor opción porque puede desencadenar una persecución, pero sin saber qué podría haber allí, es difícil querer quedarse para probar una opción más racional. Cuando yo era niño, alrededor de los 7 u 8 años tuvimos un viaje de campamento con 3 familias. Mientras cocinaba malvaviscos en un semicírculo, la fogata en el centro de nosotros, los arbustos comenzaron a temblar. Todos nos detuvimos y eché un vistazo a los arbustos cuando un oso grizzly emergió y nos rugió. Al igual que en las películas. Este hijo de puta se puso de pie tan alto como pudo, extendió los brazos y rugió. Uno de los papás gritó y las 3 mamás y los 3 papás hicieron una pared frente al oso y comenzaron a gritarle y a tirarle piedras. El oso miraba a todos los padres casi como si estuviera tratando de elegir un objetivo para matarlo instantáneamente. Luego se dejó caer de sus patas traseras, robó nuestros malvaviscos y corrió hacia la maleza. Claramente había hecho esto antes porque sabía lo que eran los malvaviscos. Más tarde en la noche pudimos escuchar gritos de campamentos vecinos. Lo más probable es que sea el mismo oso. Recuerdo a mi yo joven quejándose con mi mamá de que quería malvaviscos y ella no podía creer que yo estuviera pensando en malvaviscos cuando casi morimos. La gente le tiene miedo a Australia, pero no tenemos a la muerte gigante gritando deambulando buscando saciar su ansia de azúcar. Estaba en un sendero en los Alpes donde la mayor parte del tiempo solo podías ver un par de metros frente a ti porque la ladera de la montaña ocultaba el resto del sendero. Básicamente, a tu izquierda, tenías la montaña en un ángulo de 90 grados.
Luego frente a tu pequeño sendero donde dos personas apenas podían cruzarse, y a tu derecha tenías una cornisa con una caída de aproximadamente 10 metros. Así que ya estaba caminando durante un par de horas y estaba más o menos en esta zona mental en la que entras después de estar físicamente activo durante mucho tiempo, donde todo lo que puedes concentrarte era caminar y no resbalar sobre algunas rocas. Pero tenía que estar completamente despierto de inmediato cuando, de repente, este ibice gigante se paró frente a mí. La cosa estaba paseando por la montaña y probablemente no me escuchó ni me vio venir porque se notaba que estaba tan sorprendido de verme como yo de verlo a él. Así que me quedé ahí mirando a esta cosa a los ojos, que es casi tan grande como yo y probablemente pesa una jodida tonelada más, en este sendero de montaña realmente angosto sin forma de evadir nada que venga hacia mí. Nos quedamos ahí mirándonos a los ojos durante un par de segundos y recuerdo sentir cómo se activaba mi instinto de supervivencia y estaba sopesando opciones en fracciones de segundos sobre cómo manejar esta situación si esta cosa decidiera que era una amenaza y comenzaba a cargar hacia mí. Creo que me conformé con las opciones para tratar de hacerme parecer lo más grande y pesado posible cuando, de repente, esta cosa simplemente giró hacia el lado de la repisa del sendero y saltó por la caída de 10 metros como si no fuera nada. Te digo que estos animales están jodidamente locos y no creerás de lo que son capaces hasta que veas uno haciendo estos saltos locos con tus propios ojos. Esta fue verdaderamente una de las cosas más aterradoras y extrañas que me sucedieron mientras caminaba. No es algo que haya visto, sino algo que estuve cerca y no lo supe hasta un año después. Recorrí el sendero de los Apalaches en 2014 y estuve muy cerca del cuerpo de Geraldine Largay, alias Inchworm, que había desaparecido en Maine el año anterior mientras también hacía senderismo. La zona en la que se la vio por última vez era un refugio en lo más profundo de los bosques del centro de Maine, fácilmente la parte más remota. Se encuentra a unos 10 días de camino desde el final norte del sendero. Los detalles de su desaparición se pueden encontrar simplemente buscando su nombre en Google, así que no voy a entrar en ellos aquí. Pero en esencia, estaba caminando sola, necesitaba orinar, y se desvió del camino unos cientos de metros y no pudo encontrar el camino de vuelta. Intentó encontrar un terreno elevado para enviar algunos mensajes, y luego acampó donde pasó casi un mes, llevando un diario lo mejor que pudo. Finalmente, murió por exposición, cada vez más desorientada y privada de alimentos. Se realizó una búsqueda masiva de su cuerpo durante el resto del verano y el otoño, pero se suspendió cuando llegó el invierno. Se supuso que se había caído al intentar vadear un río crecido por la lluvia. En Maine hay que vadear varios, y que había sido arrastrada río abajo. En realidad, su cuerpo estaba envuelto en su saco de dormir y yacía a menos de 3 kilómetros del corredor. Su cuerpo fue encontrado en 2015 en ese estado por un guardabosques. Simplemente se había confundido y no había podido encontrar su camino en el bosque. Todos sabíamos que un excursionista había desaparecido en esa área el año anterior a mi caminata, pero todos asumimos que la explicación oficial era la más probable. El refugio donde fue vista por última vez se había convertido en un memorial improvisado para ella. Ninguno de nosotros imaginó que ella estaba tan cerca. Se me puso la piel de gallina cuando la encontraron. Mis hermanos y yo estábamos deambulando por el bosque detrás de nuestro vecindario y nos encontramos con un viejo refrigerador en medio de la nada. Tenía cadenas de metal alrededor y un gran candado lo mantenía cerrado. Nos asustó bastante, así que nos fuimos a casa y se lo contamos a papá. Regresó con nosotros para echar un vistazo por sí mismo y estuvo de acuerdo en lo espeluznante que era. Al día siguiente avisa a la policía y los lleva. Pero cuando regresan papá dice que la nevera no estaba. Pudieron distinguir claramente las huellas que lo arrastraban de regreso a la carretera usando una carretilla de mano y los policías sospecharon que podría haber tenido algo que ver con las pandillas y el narcotráfico en el área. Honestamente, estábamos muy contentos de no haber podido ver el interior de ese refrigerador, pero lo que realmente nos asustó fue que había una alta probabilidad de que quienquiera que movió el refrigerador nos viera husmeando y luego se deshiciera de él cuando nos fuimos. Rápidamente decidimos que sería lo mejor si dejáramos de explorar nuestro bosque local infestado de pandillas y drogas. Caminando con mi padre, mi tío y un ex guía de caza de Alaska jubilado en el Outback para un viaje de 2 días antes del final de las vacaciones. Tenían que ser las 10 o las 11 de la noche, pero el cielo estaba despejado, así que la luz era esa luz de luna brillante realmente extraña. Sentado alrededor del fuego después de comer, todo en silencio, un movimiento en la lejanía me llamó la atención e instintivamente dije, ¿un ciervo? Antes de que mi cerebro dijera no tenemos esos. Pero, en ese momento pude jurar por Dios que era un ciervo. Había estado viviendo en Massachusetts durante la universidad, los veía todo el tiempo, estaba absolutamente seguro. El tío me agarró de la pierna y me impidió levantarme. Dijo no lo viste, no lo oíste, no lo invitaste.
Y todos nos sentamos allí mirando muy concentrados al fuego durante media hora. Podías escuchar lo que sea que estaba moviéndose a nuestro alrededor en varios lugares y luego hizo un extraño sonido de risa áspera y ronca y se apagó a una velocidad absolutamente loca. Caminamos cada vez que estoy en casa por vacaciones, pero te digo lo que no hacemos. Lo llamé un ciervo, porque tenía forma de venado pero todo tipo de características descentradas. También parecía que alguien le había cortado las piernas a la altura de las rodillas y caminaba sobre los muñones, era tan corto. He visto cientos de ciervos en el Outback, nunca he visto esto y sé que no tenemos nada parecido. He tenido osos, alces y caballos, pero, honestamente, nada me asustó más que caminar por las montañas de Japón por la noche. Los santuarios olvidados o abandonados aparecían en mi campo de visión desde mi linterna frontal y las pequeñas campanas del santuario resonaban a mi alrededor. Los senderos en Japón son escaleras de hormigón y muy cuidados, apenas un sendero. Empecé a caminar por un sendero en noviembre, llegué a la cima y tomé una siesta con algunas personas que todavía caminaban. Me desperté 30 minutos después sin nadie alrededor. Todavía era antes de las 4 p.m., así que no estaba preocupado. Sin embargo, olvidé que estaba en un valle y a las 4 p.m. estaba caminando con un faro solo caminando por esta cresta. Fue entonces cuando los santuarios comenzaron a aparecer y resonar en la oscuridad que me rodeaba. Estamos hablando de uno cada 5 o 10 minutos más o menos. Se vuelve más raro. A medida que pasa el tiempo, juro que escucho pasos detrás de mí, pero me convenzo de que es solo mi botella de agua que se arruga y empuja hacia adelante. Más tarde, mientras esperaba que mi tren llegara, intenté replicar el sonido con mi botella y no pude. A las 5 p.m. estaba completamente oscuro con la cobertura de árboles y ya estoy caminando en pura oscuridad. De vez en cuando veía un ciervo o un jabalí, pero no le prestaba atención. Pero finalmente vi lo que pensé que era una fogata en el camino y me acerqué pensando que podría hablar con algunos campistas. No eran campistas. Encontré a un grupo de hombres quemando algo pesado sobre sus hombros en un fuego de unos 4 metros de altura cerca de un par de chozas en el bosque. El pozo de fuego era enorme. No era basura, y no era madera porque habría sido demasiado pesado ya que las bolsas eran enormes. En este punto, la mitad de las chozas me empiezan a ladrar y me doy cuenta de que eran perreras. Todas las linternas de los hombres se vuelven hacia mí en la oscuridad porque los perros los habían alertado. Corrí por el sendero lo más rápido que pude. Mientras aún estaba en el camino, encontré muchas señales de prohibido el paso, pero todavía estaba en el camino oficial y estaban cuesta abajo hacia donde corría. Finalmente salgo del bosque y llego al pueblo donde podría llegar a casa. Y cada casa tiene sus luces encendidas. Pero no pude ver a nadie adentro. En cambio, en cada patio de esta ciudad japonesa había un animal mirándome fijamente. Como muchos animales. Perros, gatos, jabalíes, ciervos, conejos, zorros, tanuki. Estoy muy asustado en este punto y sigo adelante. Finalmente, unos 30 minutos más tarde, mientras me dirigía a la estación en esta ciudad vacía, un automóvil comenzó a seguirme. Si me detuviera, se detendría. Si estuviera caminando, me seguiría. Esto continuó durante otros 30 minutos hasta que corrí por un sendero peatonal entre algunas casas vacías y oscuras y corrí todo el camino hasta la estación y la tienda de conveniencia. Para mi sorpresa, el chico del mostrador hablaba inglés y hablé sobre lo que había visto. Estaba igual de confundido cuando dijo que ya no había nadie viviendo en el bosque y que no había perreras en la zona. Cuando salí de la tienda para ir a mi tren, miré hacia arriba y vi que no había luces en toda la ladera de la montaña por la que bajé, donde antes todas las casas tenían todas las luces encendidas. Me subí a un tren de inmediato, me detuve en un onsen en el que había estado antes para limpiarme de lo que sea que acababa de pasar y me fui a casa lo antes posible. Esto fue en noviembre de 2020. No tengo idea de qué pasó y nunca volví. Por lo general, me encanta caminar por la noche. Me encantó en el desierto en mi PFTike, y en las montañas cerca de mi casa en Virginia. Y continué caminando más tarde en Hokkaido y Kioto. Pero juré nunca volver a caminar de noche en Japón. Nunca nada me ha asustado más que eso. Yo tenía unos 13-14. Mi papá, mi tío, mi primo pequeño y yo estábamos en un viaje en motocross por los senderos que rodean Goat River, al lado de Creston. Habíamos terminado la mayor parte de nuestro viaje por el día y encontramos un pequeño y pintoresco lugar para acampar al lado del río. Probablemente eran las 5 o 6 de la tarde, no estaba oscuro pero tampoco muy brillante. Teníamos una fogata encendida con un poco de pescado que habíamos logrado atrapar cocinando sobre ella. Mi primo, que probablemente tenía alrededor de 10 años, se acercó al río, lo escuchamos llamarnos porque vio un perro. Los adultos y yo corrimos apresuradamente porque sabíamos que probablemente no era un perro y probablemente era un coyote mirando al niño por un bocadillo rápido. Lo que encontramos no era exactamente un coyote, pero solo podía describirse como inquietantemente cercano.
Fue más largo, delgado, tenía ojos grandes y, para colmo, estaba erguido sobre sus patas traseras. Sin embargo, no parecía un perro parado sobre sus patas traseras, parecía humanoide en estatura. Solo nos miraba fijamente, sin apartar la mirada ni una sola vez. Mirándolo por más tiempo, su rostro no parecía ser canino en ninguna capacidad, tenía rasgos humanos con un cuerpo cubierto de piel. Mi papá y mi tío parecían asustados. Mi tío agarró a mi primo y lo puso encima de su cuatrimoto mientras mi papá me decía que tomara mi mochila y mi bolsa de la tienda y que no nos quedaríamos en el bosque esa noche. Mientras mi tío caminaba de regreso al campamento, la cosa al otro lado del río comenzó a caminar hacia nosotros. Dio largas zancadas en el agua profunda y rápida en movimiento, sin ninguna señal de luchar contra las corrientes. Tan pronto como llegó a la altura de la cintura, mi papá se volvió hacia mí y gritó: tenemos que irnos y tenemos que irnos ahora. Corrimos de regreso a nuestro campamento, mi tío y mi primo, donde ambos en sus quads. Mi padre gritó: deja tu mierda, solo enciende la moto y sal. Mi tío y yo aceleramos nuestros motores y salimos de ahí lo más rápido que pudimos, mi papá siguiéndonos poco después. Mi padre es una persona muy estoica y serena. Corrimos de regreso a nuestros camiones, lo que debe haber tomado de 2 a 3 horas en la oscuridad total. Una vez que regresamos, mi padre afirmó que lo vio correr detrás de nosotros mientras nos alejábamos. Que debía ir a más de 50 km por hora y que corría sobre 2 piernas. Mi papá es nativo americano, en realidad somos indios iroqueses, y juró que lo que vimos era un caminante de la piel, o algo así. De cualquier manera, yo nunca había estado tan aterrorizado en mi vida y nunca había visto a mi padre ponerse así antes. Aterrador. Definitivamente suena a Skinwalker. Como navajo, mis abuelos siempre decían que nunca hablara de cosas así, porque vendría a perseguirte, pero después de hablar tanto de estas cosas llego a pensar que no es realmente cierto, sino solo algo para no contar ese tipo de historias. La historia de Leim es interesante también. Mi familia, viven en la zona rural, habla de que durante la noche pueden escuchar correr a lo largo del techo, golpear las puertas, ventanas y paredes. Ellos pueden escuchar a la gente hablando a veces, pero nada estaría allí cuando comprueban. Mi vecino también dice que experimentó esto también, e incluso dice que ha visto una familia de pie grande que vive en los cañones a pocos kilómetros de distancia. También hubo un oficial navajo que estaba patrullando a altas horas de la noche cerca de Crown Point. Estaba conduciendo y miró por su espejo retrovisor y vio algo persiguiendo. Disminuyó la velocidad y enfocó con su foco la cosa. Dijo que lo que vio era un perro que caminaba sobre 2 patas, pero que medía entre 2 y 3 metros de altura y era tan grande como un culturista. También tenía manos de aspecto humano con dedos. Vio sus orejas y dijo que eran puntiagudas como las de un Doberman, sus garras, uñas y dientes eran afilados y muy largos. Tenía la parte inferior del cuerpo de un perro pero la parte superior de un humano con la cabeza de un perro. Es algo espeluznante. Me parece que este mundo es mucho más espiritual de lo que creemos.